Muy buenas tardes, jóvenes. En la clase de hoy día trabajaremos con la teoría de hibridación de orbitales para explicar de una manera un poco más acabada cómo es que los átomos expanden sus posibilidades de enlace para formar todas las moléculas que nosotros conocemos. Vamos a partir con un ejemplo bien curioso. Vamos a partir haciendo un análisis de la configuración electrónica de un átomo súper conocido por nosotros, que es el átomo de carbono. Si nosotros vamos a la tabla periódica, el carbono tiene número atómico 6, ¿ok? Significa que su configuración electrónica es del tipo 1s2, 2s2, 2p2. Recuerden que el carbono encabeza el grupo 4 de la tabla periódica. Eso significa que contiene 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que nosotros vemos acá, 2 de ellos situados sobre el orbital s del segundo nivel y los otros 2 sobre el orbital p también del segundo nivel. Fíjense que estos electrones yo podría visualizar que estos 2 electrones que están acá están apareados sobre el orbital s del segundo nivel y en cambio esos 2 electrones que están ahí están desapareados. Recuerden que los orbitales p, donde quiera que estén, existen en 3 formas distintas, dependiendo del eje del espacio en el que se mueven. Existe un orbital px, existe un orbital pi y también existe un orbital pz. Eso significa entonces que uno de esos 2 electrones está ubicado con spin positivo sobre el orbital px y el segundo electrón está ubicado sobre el orbital pi. Eso determina entonces que los 2 electrones estén desapareados, ¿cierto? Nosotros podríamos construir la estructura de Lewis de este átomo de carbono en su estado basal. Recuerden que construir la estructura de Lewis de un átomo significa poner alrededor del átomo tantos puntitos como electrones de valencia tenga. Entonces, en el estado basal, la estructura de Lewis de un átomo de carbono debería ser algo más o menos así. Sus 4 electrones de valencia, 2 de ellos apareados y 2 desapareados. Y aquí se nos presenta un problema, porque si yo les preguntara cuántos enlaces podría el carbono en su estado fundamental formar, la respuesta sería, él no podría formar más de 2 enlaces simples o en su defecto podría formar un enlace doble. ¿Por qué? Porque de los 4 electrones de valencia hay 2 solamente que están desapareados y que son factibles de ser compartidos en un enlace, por ejemplo, de tipo covalente. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo es posible, entonces, que el carbono pueda, por ejemplo, a nivel de los compuestos orgánicos, formar un montón de moléculas a partir de 4 enlaces simples? Incluso el carbono también, en algunos compuestos, lo podemos hallar formando un par de enlaces dobles, como en el caso de la molécula SO2, que nosotros en un momento aprendimos a construir. Entonces, para eso existe lo que se llama la teoría de la hibridación. Se supone que el carbono hace un, entre comillas, truco, que se conoce como hibridación, a partir del cual mezcla determinados orbitales atómicos para formar unos nuevos orbitales que se van a denominar orbitales híbridos. Recuerden ustedes, híbrido es una palabra que usamos mucho en biología. En biología, híbrido significa o quiere decir una mezcla. En el contexto de la biología normalmente se les llama híbrido a los que resultan de una mezcla de un supuesto dominante con un supuesto recesivo, ¿cierto? Lo que hoy día nosotros conocemos como un heterocigoto también se le denomina híbrido. En el contexto de la química, los orbitales híbridos precisamente son los orbitales que resultan de una mezcla de orbitales. Y lo que yo les voy a explicar hoy día es cómo se supone que ocurre esa mezcla de orbitales. Vamos a representar la última parte de la configuración electrónica de este átomo de carbono, que es esta parte que está aquí, la última capa, lo que se conoce también como la capa de valencia, la vamos a representar de una manera más esquemática. Vamos a recurrir a lo que se conoce como el diagrama de los orbitales. Entonces disponemos del orbital 2s y sobre el orbital 2s los 2 electrones con espines opuestos.
Luego, los orbitales p, recuerden que existen en tres formas distintas. Entonces, nos vamos a encontrar con un orbital 2p que se está moviendo en el eje X, hay un 2p que se está moviendo en el eje Y, y finalmente tenemos un 2p que se está moviendo en el eje Z. Y los dos electrones de valencia que tendrían que estar sobre estos orbitales respetando el principio de Hunt, o que también se llama principio de máxima multiplicidad, debería haber un electrón con spin positivo ahí, y debería haber un electrón con spin positivo ahí. ¿Ok? Para comenzar el proceso de la hibridación, el carbono, entre comillas, lo que hace es tomar a uno de los electrones que están en el orbital 2s. Por convención se entiende que es el electrón con spin negativo. Entonces, toma ese electrón y lo hace saltar hacia el orbital 2pz, que es el único que está disponible, desocupado en este momento para poder aceptar el electrón. Tomamos a ese electrón y con el aporte energético lo hacemos saltar entonces hacia un orbital 2pz. Recuerden que este proceso, ustedes lo tienen que haber aprendido cuando les enseñaron a hacer configuraciones electrónicas, se conoce como promoción electrónica, ¿ya? Lo primero que ocurre antes de que se formen las hibridaciones, tiene que ocurrir una promoción electrónica. El electrón del orbital 2s tiene que ser promocionado, cambiar de posición hacia el orbital pz. Y en este estado se supone que entonces ahora el carbono puede comenzar a producir las combinaciones o las hibridaciones de los orbitales. La primera posibilidad que tiene el carbono es combinar estos dos orbitales que aparecen aquí, el orbital 2s junto con el orbital 2px. Los vamos a unir para que ustedes lo puedan ver bien. La primera combinación entonces entre el orbital 2s y el orbital 2px. Resulta que cuando se produce la combinación de los orbitales, los antiguos orbitales, en este caso el orbital 2s y el orbital 2px, dejan de existir. De nuevo, querría recurrir a un ejemplo de biología. Cuando tú cruzas un determinado individuo, que sabemos que por ejemplo para una característica es homocigoto dominante, con uno que tiene la característica recesiva, al cruzarse, nosotros sabemos que hay algo de los descendientes, o de los progenitores, perdón, más bien digo, hay algo de los progenitores en cada uno de los descendientes. Pero los descendientes son únicos, son distintos a uno y a otro de los progenitores. Los progenitores dejaron de existir, porque ahora existen en los que están mezclados, en los híbridos. Cuando se mezclan los orbitales a nivel de la configuración del carbono pasa exactamente lo mismo. Estos dos orbitales que se van a combinar van a constituir nuevos orbitales que ahora vamos a llamar orbitales híbridos. Y de aquí en adelante el orbital 2s como lo conocemos y el orbital 2px ya no van a existir. ¿Cuántos orbitales híbridos se producen cuando se genera una hibridación? Hay una relación muy simple que dice que el número de orbitales híbridos, que se generan durante un proceso de hibridación es equivalente al número de orbitales partícipes del proceso de hibridación. Es decir, si durante el proceso de hibridación solamente hay dos orbitales que se combinan, significa que se van a formar dos orbitales híbridos. Si durante el proceso, un proceso distinto, se combinaran tres orbitales de estos cuatro de los que nosotros disponemos, si se combinaran tres, se formarían tres orbitales híbridos. ¿Ok? Recuerden entonces esta fórmula. La cantidad de orbitales híbridos que se van a formar es equivalente al número de orbitales que participan en la hibridación. Si aplicáramos ese conocimiento y alguien nos preguntara, oiga, en esta primera combinación, ¿cuántos orbitales híbridos se van a generar? Se van a generar dos orbitales híbridos, porque tenemos la combinación solamente de dos orbitales individuales. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a rescatar aquí es que vamos a obtener dos llamados orbitales, y lo vamos a poner ahí bien destacado,
híbridos. Hay dos orbitales mezclados. Y a estos orbitales les vamos a poner un nombre. Como se está mezclando o hibridando un orbital S con un solo orbital P, un S con un P, a cada uno de esos orbitales híbridos les vamos a llamar simplemente orbitales híbridos sp. Entonces, lo primero que puede hacer el carbono es, en este proceso, combinar un orbital S con un orbital P para generar dos orbitales híbridos de tipo sp. De aquí en adelante se van a llamar híbridos sp. Y al proceso le vamos a denominar específicamente hibridación sp. Cuando el carbono entonces genera estos dos orbitales híbridos es porque está haciendo una hibridación de tipo sp. Fíjense que durante la hibridación sp, aparte de los dos orbitales híbridos, nosotros vamos a rescatar dos orbitales que no participaron en la hibridación y les vamos a llamar simplemente orbitales no hibridados o no híbridos. ¿Ya? Dos orbitales híbridos sp más dos orbitales no híbridos. Eso va a ser el resultado entonces de una hibridación de tipo sp. Más adelante nosotros vamos a aprender qué hace o qué puede hacer un átomo de carbono, por ejemplo, con esos orbitales sin hibridar. Después, con esos orbitales sin hibridar, se pueden formar los enlaces dobles y se pueden formar también los enlaces triples. ¿Ok? La otra posibilidad que tiene el carbono es combinar el mismo primer orbital 2s, pero ahora con dos orbitales 2p sucesivos. Es decir, combinar desde el orbital 2s hasta el orbital 2p. ¿Qué cantidad de orbitales nosotros obtendríamos de este proceso? Si están participando 1, 2 y 3, tendríamos que obtener 3 orbitales híbridos. Que los vamos a anotar aquí. Vamos a obtener 3 orbitales híbridos. ¿Y cómo les deberíamos llamar a estos orbitales híbridos? Si resultan de la combinación de un orbital S con dos orbitales P. Se le va a llamar hibridación de tipo sp2. ¿Ok? Entonces, a estos orbitales híbridos les llamaremos sp2. Además, en este proceso, ahora simplemente nos queda un solo orbital sin hibridar, que específicamente es el orbital 2pz. Entonces, más un orbital no híbrido, o no hibridado, como ustedes lo quieran llamar. Y a esta hibridación le vamos a denominar entonces hibridación de tipo sp2. El carbono en algún momento también podría hacer hibridación sp2. Siempre se hacen las hibridaciones por separado. O sea, si el carbono en un momento determinado hace hibridación de tipo sp, al mismo tiempo no puede hacer hibridación sp2 y viceversa. ¿Ok? Y finalmente, la última posibilidad es que el carbono combine o mezcle este orbital 2s con estos tres orbitales p. Entonces, iríamos desde el orbital 2s hasta finalmente el orbital 2pz. Como hay 4 orbitales que están participando en este proceso de mezcla, obtendríamos entonces 4 orbitales híbridos, 4 orbitales híbridos, que vamos a denominar orbitales de tipo sp3, porque se combina un orbital s con 3 orbitales p. Entonces los orbitales híbridos serán sp3. Y no tendremos ningún orbital sin hibridar o orbital no híbrido. Y a este proceso obviamente le vamos a llamar hibridación de tipo sp3. Cuando el carbono hace hibridación sp3, obtiene entonces 4 orbitales de tipo híbrido que vamos a llamar orbitales sp3.